para dar continuidad a un programa seriado, de actividades seriadas que hace muchos años iniciamos con el nombre Comer como un Dominicano, para conversar sobre temas que aparentemente solo tienen que ver con la gastronomía nacional, pero que provocan reflexiones muy interesantes. Pueden usar los celulares si quieren para tirar fotos, poner en las redes sociales. O sea, nosotros no nos ponemos bravos. Al contrario, nos gusta, socorro. Tire la foto y póngala en Facebook. Y la etiqueta, por favor, si no, sin etiqueta no funciona. Porque la gastronomía es uno de los tantos caminos que nos permiten entender las construcciones culturales. En realidad, la especie humana inicialmente se alimentó porque tenía que alimentarse, es decir, por un tema de sobrevivencia. Y en la medida que se fueron conformando los diferentes grupos humanos, fueron adquiriendo hábitos alimenticios que inicialmente tenían que ver con aquellos elementos que la naturaleza les proveía. Pero después comenzaron los intercambios, comenzaron las migraciones, que no es un fenómeno nuevo, ahora parece que es algo que ocupa la atención de todo el mundo, pero los movimientos migratorios son tan antiguos casi como la especie humana, que se movía migraba justamente buscando alimento. Y esas migraciones produjeron encuentros, y esos encuentros provocaron préstamos, intercambios, influencias, que fueron conformando las distintas manifestaciones culturales que tienen que ver con la gastronomía. Por ejemplo, algo que es muy evidente, la papa es un alimento muy importante para muchos países europeos. La papa fue lo que permitió a millones de europeos durante la Segunda Guerra Mundial poder sobrevivir. Cultivaban la papa, comían la papa, era prácticamente lo único que tenían. ¿Y de dónde es la papa? O sea, la papa se movió desde América, después del descubrimiento, hacia Europa. Como América llegó después del descubrimiento con los movimientos que transterraron a millones de africanos, el plátano, tan importante para nosotros en el Caribe y en República Dominicana muy especialmente. Entonces, esos movimientos migratorios fueron transformando los hábitos alimenticios en la medida en que los pueblos se iban construyendo. Es decir, que la gastronomía es una manera, es una vía para entender la conformación de la cultura de un pueblo. República Dominicana, como todo el Caribe, es un lugar de encuentro. Es un lugar receptor de migraciones. La imagen que tenemos es que es un emisor, y lo es, pero República Dominicana, como todo el Caribe, recepta corrientes migratorias de todas partes del mundo, y eso ha transformado la gastronomía en República Dominicana, ha transformado los hábitos alimenticios en República Dominicana. Y ustedes lo saben mejor que yo. Tenemos, por ejemplo, la presencia de la comida árabe. O sea, ya, ¿quién duda que el quipe forma parte de los platos que suelen estar en nuestra mesa?
aunque el kipe no a veces no está tanto en la mesa como en las esquinas, donde nos paramos a comer un kipe, pero entonces le echamos ketchup y qué sé yo, y lo criollizamos. Y eso vino con el influjo de las migraciones libanesas, esencialmente, que llegaron a finales del siglo XIX, que aquí le llamamos turco, porque venían con pasaporte turco. Y así sucesivamente hay otras influencias, el yaniqueque, que llegó con los flujos migratorios que vinieron de las islas pequeñas de las Antillas, y se ha ido transformando y se ha ido creando una gastronomía nacional que no es estática, que tiene una dinámica de cambio y una dinámica de transformación. Y esa dinámica de cambio y esa dinámica de transformación, lo que hace, en lugar de mermarla o de disminuir su valor identitario, lo que hace es enriquecerla en ese valor identitario, porque la verdadera riqueza de toda cultura está en su capacidad de transformarse, de enriquecerse sin dejar de ser realmente lo que ella es. En esa gastronomía dominicana hay un plato que es muy importante, que aparece, aunque ya prácticamente se puede encontrar en toda época del año, pero aparece en la época de Cuaresma, que son las habichuelas dulces, y es lo que nos ha traído hasta aquí, algunos de manera muy, muy especial, como José de Laura, que nada más se moviliza cuando le hablan de habichuelas dulces. Y entonces nosotros pensamos en que sería interesante hoy hablar un poco de este plato que es muy dominicano y que a veces es controvertido, porque a los que llegan de diferentes latitudes les resulta un poco chocante esto de las habichuelas dulces. Entonces nosotros convocamos a dos personas que están muy autorizadas para hablar del tema. Por un lado, convocamos a doña Benilda, que todos la conocemos, y como la conocemos, la queremos. Y doña Benilda Llena es una colaboradora del Centro León en estos temas desde hace muchos años. Es alguien que nos ha venido a conversar muchísimo sobre determinados aspectos de la gastronomía nacional, pero que ha adquirido una fama muy especial, o sea, una cierta relevancia con el tema del plátano, que ya trasciende la frontera de República Dominicana, ¿no? El plátano power, todo eso viene de doña Benilda, ¿no? Es una persona, bueno, que conoce la gastronomía nacional y que a través de los años se ha dedicado a compartirla, a transmitirla, y creo que es una voz autorizada para hablarnos del tema de hoy. Y a su lado, y me parece muy interesante esto, tenemos como un poco como un relevo generacional al joven Pablo Mieses. Pablo Mieses es una persona que se ha interesado profesionalmente en la gastronomía, pero de manera muy especial se ha interesado en los dulces criollos. Y Pablo tiene un negocio, ¿cómo se llama, Pablo? Mis Ricos Dulces. Mis Ricos Dulces, aquí en Gurabo, aunque él es de Santo Domingo, cosa que no te tienes que sentir mal por eso, o sea, eso ha pasado muchísimas veces. Hay gente de Santo Domingo que viene a Santiago y se queda, y nosotros lo aceptamos. Sí, pero bueno, es capitaleño y no estoy seguro que sea aguilucho.
Posiblemente sea del Escogido. Liceísta. O liceísta, hay vaina. Qué vaina. Bueno, vamos a olvidar eso. Vamos a simular que no lo hemos escuchado. Pablo se ha dedicado a producir, pero no solo a producir, se ha dedicado a estudiar la repostería nacional. Y ha trabajado desde ese punto de vista profesional las habichuelas dulces. O sea que vamos a contar con la presencia de ellos. Hay un tema en relación a las habichuelas dulces que es que siempre se trata. Bueno, ¿de dónde vienen las habichuelas dulces? ¿De dónde vienen las habichuelas dulces? ¿Cuál es el origen de este plato? Tal vez alguno de ustedes sabe. Y me lo puede decir. Bueno, pues entonces yo voy. ¿Alguien lo sabe? Bueno, hay muchas teorías. Hay muchas teorías, ninguna comprobada. Yo estuve leyendo un trabajo de José Guerrero, que es un historiador importante en la República Dominicana. Y Guerrero maneja una teoría, y es que las habichuelas dulces es un plato que data de finales del siglo XVIII, del 1795, cuando se firmó el Acuerdo de Basilea, que produjo un movimiento de unificación de las dos partes de la isla, la colonia francesa de Saint-Domingue con la parte española, y que fue un proceso que provocó eventos históricos hasta el 1809, es decir, la primera ocupación haitiana, la era de Francia en Santo Domingo, interrumpido ya con la guerra de Reconquista en el 1809, el inicio de la España boba. Pero en este periodo de influencia francesa, se dice que hubo un movimiento migratorio de la parte occidental hacia acá, y que en ese movimiento migratorio arribaron a nuestro país diferentes familias, entre ellos un dueño de una finca de legumbres en el norte de Haití, que se llamaba François de Lalande. Te lo voy a decir en español. De Lalande. Y que este señor vino porque tenía un conflicto familiar. Ya esto no tiene nada que ver con las habichuelas dulces, el chisme de la familia de Lalande. Porque un mulato le había pedido la mano de su hija, él se la había negado. El señor al cual le habían negado el matrimonio con la muchacha, lo amenaza, se crea un lío familiar, y la familia emigra, escapando un poco de esa situación. Y llegan primero a Montecristi, y ahí pasan a Santo Domingo, donde comienzan a cultivar un pedazo de tierra que le cede a un español, y a cultivar justamente habichuelas. Entre estas habichuelas producidas por de Lalande, entre ellas había un frijolillo, parece que una especie de habichuela, que no es la habichuela que normalmente ahora cocinamos o compramos en las tiendas, y comenzó en un momento determinado a prepararla con leche, y a partir de ahí a endulzarla. Ya después del año 1844, con la independencia, estos frijoles, que parece que era de origen francés, fueron también enriquecidos, sustituidos con otros que se importaban, con las habichuelas que ya normalmente conocemos y consumimos en el país. Y esta fusión
fue derivando en la habichuela dulce. Es decir, que el mezclar la habichuela con azúcar provenía de Haití y llega a través de esta familia y de este agricultor en específico. Sin embargo, hay otra teoría poco conocida y todavía yo la manejaría como una hipótesis que vincula las habichuelas dulces a la plantación esclavista. En los campos de caña, una plantación esclavista con cientos de esclavos que se alimentan en el mismo campo de caña para seguir trabajando en ese nivel de explotación que era la esclavitud, se necesitaba una comida rápida y una comida rica en calorías que proporcionara las energías para seguir cortando caña. Entonces, las habichuelas eran una posibilidad factible, o sea, hervir habichuela, cocinar habichuela, pero había que energizar a ese machetero, a ese brasero, a ese cortador de caña, y entonces se le echaba azúcar. Y se vinculó las habichuelas dulces con este tipo de alimentación vinculada a la economía de plantación. Pero esto es algo que está todavía por probarse. O sea, yo no me atrevería realmente a afirmarlo, lo estoy manejando a manera de hipótesis. Si esto es así, es decir, asumiendo esta hipótesis, es decir, que es algo que se afirma sujeto a comprobación, entonces la presencia de las habichuelas dulces en el periodo de Cuaresma tiene que ver con que es usual que en esta etapa de Cuaresma los cristianos sientan la necesidad de hacer un sacrificio, ¿verdad? De asumir una restricción que realmente le signifique algo importante para ellos. O sea, yo conozco personas que dejan de comer dulce, yo conozco personas que dejan de ingerir bebidas alcohólicas, fumadores empedernidos que dejan de fumar durante la Cuaresma, es decir, se asume un sacrificio que implique realmente una voluntad que pueda expresar de alguna manera el respeto y el reconocimiento a el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz por todos nosotros. Entonces, era usual que los esclavistas, los amos blancos de origen europeo, hicieran un sacrificio, y ese sacrificio muchas veces era comer durante la Cuaresma o durante la Semana Santa, comer la misma comida que comían sus esclavos. Y entonces, si en los cañaverales se le daba habichuelas con azúcar a los esclavos, pues entonces ellos consumían habichuelas con azúcar durante este periodo. Obviamente se le comenzó a echar la galletica, a echarle la batatica, y la habichuela dulce comenzó a enriquecer. Pero esto, les aclaro, es apenas una hipótesis. La teoría más segura es la que nos explica José Guerrero cuando dice que llegan desde Haití con esta familia que viene desde el norte de Haití e introduce este hábito alimenticio que se fue generalizando. Hay otro tema que es importante, y que es si las habichuelas dulces son un invento exclusivamente dominicano. Yo creo que lo más normal, lo más común es decir que sí.
La habichuela dulce es una cosa dominicana. Eso no es nada más que en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo. Eso nada más se come en República Dominicana. Eso de echarle azúcar a las habichuelas. Pues no. Pues no. Como se cocina aquí, como nos van a explicar ellos, que se cocina aquí, es absolutamente dominicano. No se hace de la misma manera en otra parte del mundo. Sin embargo, hay en otras partes del mundo platos que vinculan la habichuela con el azúcar. Yo estuve leyendo en Turquía pudín de Noé. Pudín de Noé. Y viene de una, es decir, su explicación tiene que ver con un pasaje bíblico del Antiguo Testamento. La leyenda es que el arca de Noé encalla, como todos ustedes conocen, en el monte Ararat, que está al norte de Turquía, donde está ahora Armenia, y ya prácticamente lo que tenían para alimentarse eran habichuelas, y entonces ellos enriquecen esas habichuelas con azúcar, cereales, frutas secas, y entonces hacen este plato que se llama el pudín de Noé o el achuri. También es un plato que está no solo vinculado a la religión cristiana, sino está vinculado también al Islam. Y en el calendario musulmán hay una fecha que es el Muharrem, en el cual se recomienda ayunar por 10 días. Y al final de los 10 días, en el 10º día, se come ashur. Es decir, se come este plato que lleva no solo granos y azúcar, sino también lleva cereales, lleva frutas, es decir, es un plato un poco más complejo. En Perú, donde hay una gastronomía extraordinaria, realmente ya la gastronomía peruana es una marca país, cosa que si nosotros no nos ponemos para eso, podemos hacer una marca país también con nuestra gastronomía. Pero los peruanos lo han logrado realmente y se vende las ofertas turísticas a Perú por esta gastronomía. Pues en Perú hay un frijol, le llaman frijol colado, que se prepara, en este caso con habichuelas negras, con leche y con azúcar. Lleva también almendras y lleva ajonjolí. No sé a qué pueda saber eso, pero suena bien. Suena bien. También en lugares como Filipinas existe un dulce helado que no imagino que debe ser un dulce frío, con frijoles mungo y azúcar. Y en Japón hay un dulce llamado amanato, que son frijoles azucarados. En China también hay determinados platos de frijoles que llevan azúcar, que son una suerte de pastas dulces, y que se usan en este caso para rellenar la pastelería en la gastronomía china. Pero también hay platos de habichuelas, de frijoles salados que llevan azúcar. Sin ir tan lejos, las habichuelas negras, los frijoles negros en Cuba, se le echan para darle un toquecito muy especial, sobre todo en la zona
oriental de la isla, la más cercana a nosotros, para darle un toquecito especial a los frijoles negros, que ustedes saben que en Cuba funcionan como los frijoles colorados aquí. O sea, y lleva azúcar. Es decir que al sancocho de habichuela, en determinados lugares también se le echa su cucharadita de azúcar. De manera tal que ese susto que se da el recién llegado cuando le hablan de las habichuelas dulces es injustificado, porque las habichuelas dulces existen en distintos lugares del planeta. Entonces, a mí, que me gusta hablar mucho, y aprovecho la oportunidad de hablar cada vez que veo un micrófono delante de mí, se me ha ido la mano hablando, cuando en realidad ustedes han venido a escuchar a estos dos jóvenes que están aquí a mi derecha. Gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias, Luis Felipe, por la invitación. Encantada de compartir con ustedes. Ustedes, que vamos a entrar ya en materia. Lo primero es que las habichuelas con dulce es el plato más conocido, el postre más conocido por los dominicanos, pero se caracteriza porque no se prepara solo para uno, sino se prepara para compartir. Pues yo los invito a que, si se comparten las habichuelas, debemos compartir las opiniones esta noche. Así que todos están invitados a aportar algo sobre las habichuelas con dulce. Sí, ustedes saben, las habichuelas con dulce se preparaban hace años con botellas de leche de vaca, y eso fue cambiando, se va evolucionando. Antes se majaba con un colador cuando se ablandaban las habichuelas. Ya tenemos las licuadoras, tenemos las de cosas. Ese cambio ya se ha ido poniendo gourmet cada día más. Antes se preparaba en los campos mucho, las personas de muy escasos recursos le agregaban, bueno, primero voy a decir, tiene las habichuelas, la leche, el azúcar, canela, clavos, y en los campos le agregaban casabe al hervirla para espesarla. Aquí muchas personas prefieren el casabe blandito, pero el casabe es mejor, creo yo, tostadito, crudo. Ahora se agrega leche condensada, leche evaporada, leche de coco, las batatas, los clavos. Algunas personas le ponen jengibre, otras personas le rayan chocolate. Es decir, que ha ido enriqueciéndose. De todas formas, yo quiero que ustedes opinen. De verdad, yo no quiero hablar sola. Sí, de todas formas, cuando se cocina, el gusto del dominicano es poder compartir con los vecinos. Yo diría que es un plato conciliador, porque uno nunca prepara la cantidad que uno necesita, sino pensando en el amigo, en el hermano, en el vecino. Es un plato conciliador, porque yo sé de casos de unos compadres que estaban disgustados, y entonces la comadre esperó el miércoles de ceniza para enviarle a los otros compadres su habichuela con dulce, para que en esa forma demostrarle que no se sentían mal. Así es que es conciliador. Se prepara se sirve, los materiales ya los dije. Algunas personas le ponen nuez moscada, otras le ponen mantequilla para que se sienta más satinado. Unas personas lo hierven las batatas, eso en arenoso, me dijo una señora. En arenosa se hierven las batatas, se le bota el agua y se le echan las batatas ya hervidas. Otras dicen no, es bueno las batatas crudas ponérselas desde el principio, que hiervan en la habichuela para que cojan el sabor de la habichuela. Unas personas les gusta con la leche de coco, otros prefieren sin la leche de coco realmente, pero parece que desde el principio era muy buena, porque realmente no ha cambiado tanto. Se mantiene rica. Así es que sí, se pone la leche, la habichuela, cosas. Es rica en minerales, en fibras, en vitaminas, antioxidantes, y contiene mucho ácido fólico, que es recomendado para las mujeres embarazadas.
Así que las mujeres embarazadas que coman habichuelas fuera de la cuaresma. Se sirve en diferentes envases. Los mandan en los campos en un frasco tapado, con su casabito al lado. Los mandan en envases plásticos, en envases de cristal, envases de porcelana, de acuerdo al estatus de las personas, pero siempre los mandan. Pero yo quiero saber, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo mandan ustedes? ¿Cómo lo sirven ustedes? ¿Cómo también se sirve? Se sirve frío, caliente, a temperatura ambiente, hasta hecho helado. Hay gente que se la beben por cambumbo, hay gente que la guardan y eso es... Se le pone pasas. En Moca le ponen ciruelas pasas. Wow. Así. Se le pone junto con el casabe, se ponen las galletitas. Las galletitas con cruces. Otras lo ponen con los granos, con una parte con grano, otros colado entero. Carlos. ¿Cómo? Bueno, los efectos secundarios, ustedes se los imaginan. Pero yo les diré muy suavemente que un efecto secundario es que cada 8 onzas tiene 500 calorías. Así es que ustedes opinan de los otros. Sí, señor. Así es que otra cosa. Mira, en Miches sale, cuando se inicia la cuaresma, sale una comparsa que se llama Mediodía. Y es un hombre vestido de mujer que va por la calle con un coro de niños voceando. Muchachos, ¿qué quieren? Ellos le dicen habichuela. Y ¿en dónde es el otro? En Cotuí es eso. Y en Miches los niños se tiznan y salen a pedir habichuela. En un grupo también, como una comparsa, a pedir las habichuelas. Sí. Los Viernes Santos, otra costumbre es que los Viernes Santos, los ganaderos, sé de los ganaderos de la línea, porque me lo confirmaron personas, tienen la costumbre de regalar la leche a los vecinos, a todos, para que hagan las habichuelas con dulce. Que es una forma muy solidaria, muy bonita. Pensaba que las habichuelas con dulce en algunos sermones son parte de la liturgia, porque nosotros, la gente de los jardines, recordando a Dubé, nunca se nos olvida que él comenzaba a decir: señores, el Viernes Santo aquí a las 3 de la tarde, no se coman muchos frijoles con dulce porque no quiero gente durmiendo. Pero todo el mundo esperaba dentro de esa liturgia y de esa prédica que no se quedaba Dubé sin inventar los frijoles. No, eso es. Es decir, que eso tiraba una cárcel ante un templo sagrado, ¿verdad? Se ventilaba como una cultura. Exactamente. Si en el argot popular podríamos decir que la habichuela con dulce a meman. Sí. Ya dije esto. Yo leí algo que me gustó, y es que hacen una relación de las habichuelas con dulce con la pasión de Cristo. Cristo murió en una cruz y tenemos las galletitas con las cruces. Cristo fue clavado en la cruz y tenemos los clavos. Tuvo trabas y pruebas en el camino, tiene las pasas que parecen las piedrecitas. Y tiene la batata que es dulce y se puede relacionar con la Virgen y María Magdalena, que trataron de endulzar ese paso tan amargo de Jesús. Y sobre todo tiene la canela, que aunque no se ve, se siente. Es decir, que en eso está el Señor significando. Sí, Señor. No sé qué.
mamá decía, en mi familia decían que mi mamá le gustaba mucho juntar la familia, agregar, y mi abuela le puso le decía Ana Mercedes, es el hilo de oro que une la familia. Porque mamá con cualquier motivo invitaba para que toda la familia se reuniera. Y yo diría entonces, para a mi mamá, que yo creo que las frijoles con dulce, las habichuelas con dulce, es el hilo de oro que une los vecinos. Pero Pablo, Buenas noches. Entonces, aparte de todo ya lo dicho aquí por doña Benilda y por don Luis Felipe, de la historia de las habichuelas con dulce, nos queda por decir también que de las habichuelas con dulce vive mucha gente. O sea, es un sustento de dinero para muchísimas familias, no tanto aquí en la República Dominicana, sino también en los Estados Unidos. Por ejemplo, le voy a hablar de una señora que vive en Washington Heights, que desde el 91, ella tiene un local que vende habichuelas con dulce solamente. Y de esa señora tiene 9 hijos, y ella le ha hecho una casa a los 9 hijos. Ella es mocana, ya usted sabe, pero de allá van desde actriz, político, deportista, a buscar esas habichuelas de ella. Pero no tan solamente esa señora de Washington Heights. Me cuentan también que en la 182 con San Nicolás va una señora que en una esquina ahí me dice un tacita que me conoce y me dice, Pablo, pero tú allá te haces de cuarto porque la gente lo que vende dulce y habichuela con dulce. Entonces, no solamente en los Estados Unidos, aquí nos une la pasión por la habichuela con dulce cuando llega la Semana Santa y la Cuaresma. Bien lo decían ya los compañeros acá, que la tradición va a variar, depende el área donde se haga la habichuela. Como decía doña Benilda, hay gente que le echan jengibre, que le echan mantequilla, leche de coco, pero en fin, lo que más va a importar para que ellas queden buenas va a ser el amor que le ponga cada quien a las cosas. Y esa habichuela con dulce, como es algo autóctono, aunque quieran decir que no, ¿no? ¿Verdad? No, nos une, y ya no solamente para la Cuaresma. Yo he escuchado gente que dicen, y hay que esperar que llegue Semana Santa para hacer una habichuela con dulce. O sea, ¿a ustedes no le han dicho eso? Claro. Y hay gente que la prepara antes de, o sea, ya hay gente que la están preparando, inclusive hubo una vez que Helados Bon hizo una campaña con helado de habichuela con dulce. No sé si todavía lo tendrán, pero antes te iba y compraba un helado de habichuela. Y hablando de ella, vienen por ahí para que desgusten un poco cada uno. O sea, podríamos decir que la habichuela con dulce viene siendo el postre nacional del dominicano y es el postre que nos une, más en la Semana Santa que en otra época, pero sí, ella también tendrá sus efectos secundarios, pero yo creo que nosotros todos bregamos con ellos. Mire, por ejemplo, a mí me encantan las habichuelas, pero yo me las como de madrugada. Yo no sé si alguien aquí es igual que yo, en la nevera, yo ni la pruebo cuando las hago. Después me levanto en la noche y me doy mi jartera de habichuela con dulce. Alguna le da un poco de acidez y cosas, pero eso va ya a depende del organismo de cada quien, ¿usted me Pero entiende? otras cosas también lo dan. Hay otras cosas también que lo dan, la habichuela. Así que vamos a defenderla un poco. Mejor defenderla que cualquier otra cosa. Ellas son bien buenas por allá. Ella es bella. Teniendo en cuenta también que ya las habichuelas es una tradición, han venido cambiando y todos los años hacer una habichuela con dulce
tiene un presupuesto diferente. Ay, eso ya no. O sea, ¿sabe? Aquí las habichuelas suben cada día, la leche le sube cada día, o sea, pero nunca se dejan de hacer. Por más caro que estén los ingredientes, siempre vamos a hacer las habichuelas con dulce. Ahora yo estaba leyendo que con relación al año pasado, el costo de los materiales de una habichuela con dulce ha aumentado en un 13%. Leí ese artículo. Creo que sí, que es así mismo. También sucede que de un supermercado, de un periódico, mandaron a los supermercados a hacer como una evaluación de ver por cuánto salía unas habichuelas con dulce más o menos para 8 personas. Y según compraron los materiales, podía salir entre 400 y 500 pesos. Muy barato. Pero para los supermercados lo que han hecho es que han preparado combos de acuerdo con los materiales para tal cantidad de personas, así no tienen que comprar las cosas enteras, sino ponen lo que necesitan y se consiguen en 200 y pico de pesos, 300 pesos. Hay diferentes combos con los materiales. Ah, pero tan calientica. Mira, aquí en Curabo, en la, ¿cómo es que se llama? La calle, ¿cómo es que se llama? La Luperón. Yo he contado como 5 o 6 sitios donde venden habichuelas con dulce todos los días en la mañana. Todos los días en la mañana, o sea que viven de eso. Gracias. El Viernes de Dolores. Ay, sí, la vainilla. Gracias, Socorro. ¿Alguien más? ¿Por qué esto no se oye? ¿Alguien más? Por allá. Yo quiero compartir algo con ustedes, y es que, por ejemplo, yo viví en Santo Domingo por mucho tiempo, y allá se hacen muchas variaciones de lo que es habichuela con dulce. Por ejemplo, yo llegué a comer haba con dulce. Ay, eso se me olvidó. Haba con dulce En el sur. y también la judía, la habichuela blanca con dulce. Otra cosa, que como se usa indistintamente en muchos países, en Puerto Rico, para la Nochebuena se usa la habichuela con dulce. Y aquí como ingrediente, hay personas que le echan queso ajero a la habichuela. Queso ajero no es
Esa sí es nueva. Bueno, vamos a ver. Un poco fuerte. Bien, gracias. Creo que Carlos estaba levantando la mano. Sí, en el Zoom, sí. Y el chacá, que es el que se hace Con maíz. la región haitiana, que se hace con maíz. Pero tiene la misma fórmula, tiene una serie de ingredientes muy parecidos. Con respecto al uso de la cultura con dulce en la cuaresma, que Felipe hizo una referencia a eso, yo lo veo más ligado al periodo de abstinencia, porque en ese periodo no se come carne, pero el que se come un plato de habichuela tiene que comer. Es toda la proteína del mundo. Toda la proteína del mundo la tiene la habichuela. Exactamente, es decir, él también sustituye mucho y hace un poco el papel ritual, porque también tiene una dimensión ritual, que ahora es un papel solidario, pero la habichuela con dulce, independientemente del impacto social que tiene una dimensión social, que es ritual, porque está muy ligado a la Semana Santa, a la cuaresma. Entonces es un elemento también muy importante que le da una cierta significación al plato. Y finalmente, el impacto de comercialización en Villa Juana, Villa Consuelo, Villa Francisca, Villa Agrícola, la gente saca una soya a la cena, porque esa gente vive de muchas cosas. Ahora mismo usted pasa por las 12 del día y ya le tienen el arroz preparado en la habichuela guisada. Usted la compra y va para su casa. Pero en Semana Santa ellos lo que ponen habichuela con dulce. Es decir, la habichuela con dulce es una especie de microempresa. Y así lo entendieron los supermercados, por eso los supermercados también la han integrado a su oferta en los supermercados. Así es. Doña Esperanza Madera, que yo sé que hace unas habichuelas con dulce muy buenas. Buenas noches. Estaba observando a Luis Felipe, dice habichuela dulce. Y los dominicanos y dominicanas decimos con dulce. Ayúdenme con eso, Luis Felipe. Bueno, yo hablé de habichuelas con dulce y de habichuelas dulce, que son platos diferentes, es decir, habichuelas con dulce, que es el plato dominicano, y habichuelas con dulce, que son los otros platos a los cuales hice referencia, pero vale, Esperanza, la aclaración. Allá alguien, que yo no lo veo bien, pero creo que es Alfredo, ¿no? Alfredo, pero no lo identificaba, pero por la voz me pareció que era Alfredo. Mencionaba que en Puerto Rico también hay esta variante. Yo sé que pudiéramos seguir conversando hasta el infinito de las habichuelas con dulce. De Laura podía seguir comiendo hasta el infinito habichuelas con dulce, pero hay que terminar prudentemente. Y entonces, a propósito de lo que decía Alfredo de Puerto Rico, justamente yo tengo aquí una décima de un puertorriqueño que hace referencia a una zona urbana de San Juan, que es Santurce. Quizás muchos de ustedes la conozcan. Y esa décima dice: siempre decía mi abuela, con muchísimo esplendor, Carnation le da sabor a todas mis habichuelas. Y aunque hoy la gente la cuela, su sabor no se reduce, porque aquí, como en Santurce, la gente que ora y canta, siempre en la Semana Santa, hace habichuelas con dulce. Es decir, que eso está en el imaginario popular, está integrado a la cultura popular, está integrado a los hábitos de la vida cotidiana, a ese patrimonio que se construye todos los días. Yo digo que comerse un mangú
en la mañana es un ejercicio de identidad para los dominicanos. Comer habichuelas dulces en la Cuaresma es un ejercicio de identidad para todos nosotros. Así que gracias por venir, gracias por compartir este ratico tan ameno, gracias a nuestros dos invitados, que esperamos que vuelvan a estar con nosotros muy pronto. Vamos a buscar el pretexto y obviamente el plato para que puedan venir a compartir, tanto Pablo como doña Benilda, y a ustedes invitarles a que vean la programación del Centro León. Tenemos por un lado una exposición realmente significativa sobre obras, grabados del pintor surrealista catalán Salvador Dalí, que ilustra dos grandes obras de la literatura universal, que son La Divina Comedia y La Vida de Sueño, de Calderón de la Barca, que están una exposición hermosa en sí mismo para visitar, pero también acompañada de un conjunto de actividades que hacen mucho más atractivo la visita y el diálogo con estas obras de Dalí. Le invitamos a seguir el programa. Y el viernes, el Centro León va a celebrar el 7º Congreso Música, Identidad y Cultura en el Caribe, que es un programa que desde el año 2005 el Centro León viene haciendo con el Instituto de Estudios Caribeños y el Ministerio de Cultura. Se empezó hablando del merengue en el primer congreso, después se habló del son y la salsa, después se estudió el bolero, el jazz más tarde, las expresiones danzarias y musicales del folclore caribeño en un siguiente congreso, las trovas en el último, y este congreso se dedica a estudiar las bachatas y las cuerdas en las expresiones musicales del Caribe. Como todos los congresos, vienen estudiosos de diferentes países y continentes. En este caso vienen estudiosos de 10 países diferentes, de América, de Europa, de Estados Unidos. Y también, obviamente, todos aquellos que en República Dominicana, desde la academia y desde el mundo de la música, se han dedicado no solo a promover, sino también a hacer el merengue, la bachata, a hacerla una realidad en nuestro universo musical. Es en estos momentos uno de los géneros caribeños más internacionalizados que existe. Entonces vamos a dedicar viernes, sábado y domingo en este congreso a estudiar la bachata. Todos los participantes, ponentes, los observadores que tienen que pagar para participar en el congreso, pues van a producir conocimiento alrededor de este género musical, que después van a estar recogidos en un libro, que es el libro resumen de cada uno de estos 7 congresos que se van a hacer con este fin de semana. Pero el viernes, ustedes saben que el viernes este patio es un espacio para la música. El viernes vamos a tener una actividad musical abierta al público, y el sábado vamos a tener un concierto musical, un concierto dedicado a la bachata, los dos dedicados a la bachata. El del sábado va a tener la presencia de 3 fundadores de la bachata, 3 voces que dieron origen a la bachata, que yo me las sé, pero yo voy a dejar que Aguilda las diga.
Entonces, bueno, que compartan con nosotros el viernes y sobre todo que compartan con nosotros y se den la oportunidad de ver a estos tres grandes padres de la bachata dominicana, de la bachata que es un género tan dominicano como lo son las habichuelas con dulce. Así que salud y buenas noches. Agradecemos muchísimo a Luis Felipe Rodríguez, gerente de programas culturales del Centro León, a doña Benilda, a Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. Algunas personas estaban preguntando, las presentaciones artísticas del Congreso son totalmente gratuitas, sí, como Luis Felipe mencionó, la participación en el Congreso como tal sí tiene un costo. El que quiera participar pues puede tener la información aquí en la boletería del Centro León, pero las presentaciones artísticas son totalmente abiertas. Doña Elsa. Ah, pero claro, doña Elsa Luis ha pedido la palabra. Quisiera que se terminara para irme con esta inquietud, en esta noche que naturalmente es cultural, folclórica. Aquí con Mariana y con otras personas hemos tenido una conversación. ¿Cómo te gusta más, caliente o fría? Y entonces muchas personas dicen, no, a mí me gusta sacada de la paila, otros les gusta frisada. Y yo creo que eso debe ser un dato importante para ver cómo ha ido evolucionando también la selección de lo frío y de lo caliente. Así que yo dejo abierto también eso para una futura estadística, porque eso no deja de ser importante. Otro tema, doña Elsa, interesante, es decir, ¿fría o caliente? ¿O fría o caliente? Déjeme decirle, y se lo decía a doña Benilda el otro día, a mí el helado de habichuela me parece una aberración. Para mí es una profanación. Pero está de moda también, ¿no? Está de moda también. ¿Qué te parece si preguntamos que a quién le gustan frías? Bueno, levanten la mano. ¿A quién le gusta la habichuela fría? La habichuela fría. Caliente. ¿Quién le gusta habichuela caliente? No, ¿a quién le gustan calientes? Un aplauso. Doña Benilda, aquí se han animado, Luis, tú cerraste, fría, pero bueno, fría. Volvimos a hablar de Laura, quiere decir algo. ¿A quién le gustan frías? ¿Y a quién le gusta como quiera? No, espérate, Luis Felipe, eso es un dilema que tiene una solución facilísima, que yo le he puesto en práctica en los últimos 40 años. La primera caliente de la paila en lo que se enfría. Gracias. Bueno, buenas noches. Exacto, buenas noches, señores. Muchísimas gracias por acompañarnos. En la casa.